Armando, ¿qué es la cultura? ¿Cómo definís la cultura? La cultura es una expresión muy amplia que a veces no se interpreta bien cuando se habla de cultura. Una cosa es la cultura referida a las expresiones artísticas en general y a las políticas de cultura para los habitantes, y otra cosa es la cultura como un hábito de convivencia o de vida. Uno, por ejemplo, dice, ¿qué cultura los alemanes? Y está refiriéndose, o ciertos países que uno tiene como paradigmas, parámetros, pero está referido al comportamiento, a sus hábitos, a su convivencia. Sí. Entonces, cuando dice qué es la cultura y lo trasladamos, dejando de lado esa convivencia, planteamos, digamos, las expresiones culturales en sus distintos géneros culturales, en sus distintas expresiones. Y allí aparecen los actores sociales, el hombre común que desarrolla tal o cual expresión artística. En la sociedad. Están aquellos que lo hacen profesionalmente como hábito y trascienden, aquellos que no trascienden pero igual lo hacen profesionalmente, y aquellos que lo desarrollan como una de sus cualidades personales, como otros desarrollan cualquier tipo de actividad, ¿no? Así que la cultura hay que interpretarla bajo esos conceptos, ¿no? Es decir, que el arte es una parte de la cultura. Exactamente. La cultura es todo lo que el hombre planta sobre la tierra. Sobre lo que hace la tierra. Exacto. A partir de allí es el generador de sus acciones. Exacto. Por lo tanto, Maradona decía no hay que manchar la pelota, podemos decir no hay que manchar la cultura. No, para nada. Tratemos de tener buenos hábitos y buena convivencia. Dijimos al comienzo que Armando fue subsecretario de Cultura de la provincia de Río Negro y le vamos a preguntar si pudo, y si no pudo nos va a explicar por qué, desarrollar todos los sueños que él tenía, porque cuando uno seguramente accede a un cargo tan interesante, tiene sueños. Si pudo cristalizar esos sueños de un proyecto cultural para Río Negro. Bueno, un proceso de 4 años es un tiempo muy corto. Muy cortito. Muy corto para desarrollar. Lo que uno sí marca líneas y una manera de ver y de realizar o de llevar adelante una cultura que sea lo más abarcativa posible. Cuando digo esto es que se generan muchas demandas individuales, porque también esos actores culturales que conviven en la sociedad muchas veces están cargados de frustraciones, de dependencia, de sueños incumplidos. Entonces, les parece o interpretan que el Estado es el que tiene que ir en búsqueda de ellos y a solucionar todas sus realizaciones. Y en realidad lo que el Estado debe hacer es marcar una política global, lo más abarcativa, porque la política de cultura es como la salud, no es pública o privada, es universal la cultura. Claro. Entonces, hoy nosotros estamos en este bellísimo museo que está destinado a las grandes obras y estarán las políticas generadas a todas las expresiones de los pintores del lugar o de la región, donde también podrán tener sus lugares o en ámbitos donde pueden desarrollar su cultura y sus expresiones. Entonces, lo que nosotros hemos podido desarrollar en 4 años ha sido importante y hemos tratado de abarcar la mayor cantidad de expresiones artísticas, no solo con algunos encuentros generales, sino recorriendo la provincia. No te olvides que Río Negro es una provincia de 204.000 kilómetros cuadrados. Y además muy distante, un centro del otro. El Alto Valle está en un lado, la capital está en otro. Demográficamente distinta en cuanto a su concentración poblacional, y también eso lo hace distinto. La línea sur es un panorama totalmente distinto en Río Negro, que está a la vera de la ruta 23, todos los pueblos que desarrollan la línea sur, y el Alto Valle es casi el potencial económico de la provincia, está en el Alto Valle, y con 2 polos equidistantes, Viedma capital y Bariloche como un lugar universalmente conocido como un lugar de centro turístico. Y poblacionalmente, ¿no? Muy importante. Y muy importante, casi el más importante, densamente poblado de la provincia de Río Negro. Entonces eso lo hace distinto, y entonces al recorrerla uno marca una política global, pero también hay demandas donde hay que satisfacer en lugares puntuales, donde las expresiones artísticas son distintas a las grandes ciudades. Hacer cultura en las grandes ciudades es distinto a hacer en un pueblo de la línea sur, donde tal vez se minimiza la expresión artística, y ahí es donde aparece la política de Estado. Ahora, vos has recorrido la provincia varias veces y has tomado contacto con no solamente los operadores culturales, los artistas y los ciudadanos en general. Es decir, ¿qué te reclama? Por ejemplo, porque bien decís, hay que tipificar. Una cosa es Roca, Chipoleti, Allen, Viedma, y otra cosa es la línea sur o pueblos más chicos, y otra cosa es Bariloche. Por ejemplo, en los lugares más pequeños, como la línea sur, ¿qué te reclamaban?
Bueno, había una concepción de presupuesto, por ejemplo. Cuando yo visitaba Menuco, Jacobasi, Maclinchao, Valcheta, muchos de esos lugares, decía, bueno, nosotros no tenemos mucho presupuesto porque somos municipios chicos. Sí. Entonces, ese es un concepto que uno trató de cambiar. A presupuestos chicos tiene que haber un presupuesto equivalente, pero lo que no puede existir es que no haya presupuesto para cultura. Claro. Entonces, ahí es donde el Estado aparece exacerbando el acompañamiento en políticas donde uno va a suplantar acciones que ellos pueden desarrollar con el acompañamiento del Estado provincial, que es lo que hacíamos. Por ejemplo, nosotros fomentamos mucho la formación de coros en la provincia, donde había que subsidiar o apoyar a los directores de coro. Claro. Bueno, y esas son las cosas que tal vez no se desarrollan en muchos lugares, que es distinto que una agrupación coral se desarrolle en Roca, en Cipolletti o en las grandes ciudades, y no tanto en las ciudades más pequeñas. Entonces, ahí es donde uno le agregaba una expresión cultural que no era habitual del lugar, apoyándolo también con el presupuesto, ¿no? Y esa es la concepción que uno tiene que tipificar y ver cómo acompaña en lugares donde no han sido desarrollados o de no han tenido la posibilidad de desarrollarse por su propia naturaleza, por la distancia o por no tener la formación de gente, como también eso ocurre, porque la tendencia mundial es que todo el éxodo se produce también a converger a las grandes ciudades, donde tiene solución a los problemas educacionales, sanitarios, de servicios. Entonces también las grandes concentraciones en el mundo, el éxodo se va hacia las grandes ciudades. Ahora, el presupuesto que tenía, por ejemplo, durante tu gestión en la provincia de Río Negro, ¿era exiguo, era corto, era chico, era poco? Históricamente los presupuestos en todas las provincias es exiguo. Lo que sí, yo tuve un gran acompañamiento del gobernador y nos excedimos por encima de nuestras posibilidades para hacer, y en esto un ejemplo claro fue que Río Negro por primera vez en su historia tuvo Festival Nacional de Cine y que terminamos la tercera edición con sede en Bariloche, o sea que se impuso una política de cine en la provincia de Río Negro que no tenía. Es decir, ese fue el desafío de llevar adelante acciones en la provincia que nunca se habían hecho históricamente, que no tenía la provincia. Y bueno, eso significó presupuestos diferenciados, distintos, superiores a lo que habitualmente tenía la provincia. Y en esto también tiene que haber un acompañamiento político, porque si no es imposible de realizar. Ahora, también me parece, por ejemplo, que en algunos casos, yo te diría en muchos casos, la gestión cultural, te estoy hablando de los entes oficiales, fundamentalmente de las provincias, carecen de creatividad en la gestión. Es decir, eso de ir y buscar, como vos decías, hicimos el Festival de Cine, se hizo más a corazón y a pulmón que económicamente, pero tuviste que conseguir un montón de cosas de nación para hacerlo. Me parece que eso está fallando un poquitito, la falta de creatividad en la gestión. Bueno, yo durante los 4 años fui uno de los 5 secretarios de la Argentina que conformé el Consejo Asesor del INCA, el Instituto de Cine. Yo representaba a la Patagonia. Eso hizo que Río Negro también tuviera ese posicionamiento en materia de cine. Pero es como decís vos, tiene que haber primero claros objetivos y convicción para llevar adelante. Porque si uno ingresa a una gestión sin convicción, sin objetivos, es muy difícil conseguir los fondos. Claro. Entonces, lo que nosotros llegamos a la gestión con claros objetivos, más allá que Río Negro tenía una historia, como muchas provincias, de poco desarrollo en su actividad cultural, pero esos objetivos, esos proyectos que llevamos adelante, fueron acompañados del presupuesto que en esto el gobernador Sáenz nos acompañó, ¿no? Yo, por ejemplo, veo una especie de parálisis en lo que es la parte cultural, tanto de Río Negro como Neuquén. Yo no la veo bien, no veo. Vos fíjate qué distinto que es esta casa. Esta casa, bueno, por lo que vos decís, por la mística que le imprime el director, se mueve mucho y trae muchas cosas. Hay mucha actividad acá en este Museo Nacional de Bellas Artes que no lo veo en lo general de la gestión cultural, ya te digo, de las dos provincias. Bueno, este museo pasa a ser, en un desarrollo cultural, un ícono importante. Yo en las veces que recorría la provincia y todas las distintas provincias de la Argentina, o tenía las reuniones en la Secretaría de Cultura de la Nación, el Museo Nacional de Bellas Artes de Neuquén siempre era tema de conversación. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando se invierte en cultura y se hacen inversiones de estas características, es lo que proyecta una ciudad en el mundo. Claro. Cuando uno habla de la cultura que es universal, un museo de estas características lo proyecta exponencialmente como ninguna otra cosa.
Y entonces eso hay que tenerlo en cuenta. En esta gestión lo que ha hecho Smoljan en su momento, de cual yo lo he acompañado mucho, Sí, por muchos motivos, y yo sé que a veces estas cosas deben coexistir, estas cosas. No debe haber antagonismo en la cultura. Si antagonizamos la gente estamos en cultura, eso nos complica con una mirada hacia adelante. Yo ¿no? creo que debe haber una militancia cultural de todos los actores de la cultura y estar unidos. Una gran militancia para que la gestión oficial, los privados, los aficionados, todos tienen que estar unidos para emerger culturalmente y hacer buenas acciones. Armando, Librería Logos de la calle Buenos Aires 1091 te quiere regalar un libro para que te lleves un recuerdo del programa. Cada vez que veas este libro vas a ver que has estado en el programa. Bueno, así que este libro casi siempre regalamos a autores regionales. ¿Sí? Así que este libro es de José Chiquito Moya, un hombre prestigioso, y se llama Sueños en Rojo y Negro. Que lo disfrutes. Bueno, muchas gracias. ¿Sos habitual lector? Sí, leo. ¿Qué te gusta leer? En general leo todo lo que es política, me gusta mucho, leo muchos autores de la política. Es decir, que te autoflagelás. No, me gusta. Sos masoquista, va. No, pero me gusta mucho. Ahora estoy leyendo el libro de Terraño San Martín, así estoy. Muy bueno. Sí, no, leo distintas diversidades de libros. Armando, muchísimas gracias por venir. Muchas gracias por contarnos todo esto que tiene que ver con nuestra querida Río Negro. Y te deseo que tu galería Maison Blanche crezca mucho. ¿Tenés algo nuevo para presentar, no? Sí, este año Maison Blanche en Allen cumplió 10 años, cumple 10 años el 22 de noviembre, ya, Sí. Así que estamos trabajando la próxima muestra con una escultora. ¿Quién es? Andrea Anzorena, así que estamos preparando esa muestra. Y obviamente estamos preparando para fin de año, para conmemorar los 10 años de Maison Blanche en Allen, un evento importante con una muestra de pinturas y algún evento musical que vamos a hacer allí en la propia, al aire libre, como ¿Es en la calle Roca? Sí, en la calle de Avenida Roca, Intendente Mariani, reeditando de alguna manera lo que fue la inauguración, ¿no? Conmemorando los 10 años, así que estás invitado como amigo, Hugo, y con el programa, por supuesto. Muchas gracias, allí estaremos. Muchas gracias, doctor Armando Gentili. Gracias a ustedes. Que sea muy feliz. Hasta la próxima.